Hola, ¿qué tal a todos? En este video hablaremos acerca de la corrosión biogénica del alcantarillado. Aquí podemos leer los nombres de los integrantes que nos ayudarán a poder desarrollar este tema. ¿Qué es la corrosión biogénica? La corrosión biogénica o corrosión inducida por microorganismos ocurre cuando cepas bacterianas específicas colonizan las superficies de los alcantarillados y producen ácido sulfúrico, que comen los materiales tales como el concreto, acero y hierro fundido. Si bien estas bacterias son microscópicas, pueden provocar daños significativos con el paso del tiempo, tanto como para los materiales como para los humanos. Algo muy importante a mencionar es que la corrosión biogénica está impulsada por la actividad biológica de varias cepas bacterianas, es decir, bacterias que necesitan un ambiente ácido para desarrollarse. Una minúscula biopelícula de Daliobacillus dioxidens puede producir ácido sulfúrico suficiente como para corroer hasta 25 milímetros de concreto en un año. Ahora llamada también Acetobacillus dioxidens, es una bacteria de gram negativa en forma de bastón que utiliza azufre como fuente de energía primaria. El funcionamiento u objetivo de las redes de alcantarillado es recoger las aguas residuales y pluviales de los núcleos urbanos para trasladarlas desde su punto de origen hasta donde serán tratadas. Esto suele ser en estaciones depuradoras. Para su óptimo funcionamiento, las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que actúan a presión atmosférica siguiendo la ley de la gravedad. Dentro de los elementos básicos que componen las redes de alcantarillado, nos encontramos con dos: los elementos principales y los elementos secundarios. Dentro de los elementos principales nos encontramos con las acometidas, las alcantarillas, los colectores, los aliviaderos de tormenta y los emisarios interceptores. Por otro lado, dentro de las secundarias podemos encontrar lo que son las cunetas, los invernales y los pozos de inspección. Las acometidas son todos aquellos componentes mediante los cuales se derraman las aguas residuales de procedencia doméstica originadas en las edificaciones en la red pública general. Las alcantarillas son el transporte subterráneo situado debajo de las vías urbanas que canalizan las aguas de las alcantarillas y las transportan a los principales colectores. Los colectores son las cañerías de sección más grande que se encarga de recoger las aguas de las alcantarillas y las transportan a los principales colectores. Los aliviaderos de tormenta son aquellos depósitos donde el agua originada de los colectores se retiene cuando, por acción de las lluvias, es muy caudalosa, para evitar inundaciones. Por último, los emisarios interceptores son elementos que conducen y transportan las aguas reunidas por los colectores hasta la depuradora o hasta verterlas en el medio natural. Las cunetas son entrantes que se encargan de recolectar y concentrar las aguas de la lluvia en las vías y los terrenos que colindan con estas. Los invernales son aquellas estructuras que se encargan de recoger de la vía el agua de baldeo y de la lluvia. Por último tenemos a los pozos de inspección. Estos elementos son cámaras verticales que permiten acceder a las alcantarillas y a los colectores para que su mantenimiento sea más fácil. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de materiales que se utilizan en las redes para los alcantarillados. Bueno, para los tipos de materiales vamos a tener principalmente que se utilizan dos en las tuberías principalmente, que serían las tuberías metálicas y las no metálicas. De estos hay varios derivados. En las metálicas podemos observar aquí, como bien lo puse, hay hierro fundido, hierro dúctil, acero. Aquí no lo menciona, pero también hay de cobre.
En tubería no metálica pues tenemos las más comunes, ¿no? Que serían las de cerámica, las de PVC, las de polietileno, las de hormigón y pues las plásticas o de fibra de vidrio también hay. Bueno, vamos a empezar hablando de las tuberías no metálicas. Vamos a comenzar por explicar lo que son las tuberías cerámicas. Una de las más utilizadas también, y pues como lo dice aquí, son químicamente inertes. Eso quiere decir que carecen de movilidad en este caso. No pueden ser básicamente ni un poco flexibles, ¿no? También poseen una buena resistencia a la abrasión. Eso ayuda mucho al desgaste, bueno, a que no se produzca el desgaste. Y como lo dice aquí, las tuberías de arcilla son lisas, con bajo coeficiente de fricción, impermeables y poco atacables por ácidos. Por eso es que son resistentes al desgaste o a la abrasión. Un dato curioso de este tipo de material, de las tuberías cerámicas o de arcilla, pues es que a través de los años la arcilla natural ha sido pues, convenientemente tratada para la fabricación de los mismos, lográndose una calidad buena, no solo para resistir los ataques químicos corrosivos de las aguas domésticas e industriales, sino también para los aspectos estructurales requeridos en su instalación. Bueno, otro tipo de tuberías no metálicas serían las tuberías de hormigón. Aquí las principales características, como podemos ver, es que tienen un bajo coeficiente de rugosidad. Pueden ser fabricados en una amplia gama de resistencias, variando únicamente al espesor de las paredes, y un dato muy importante es que tienen la posibilidad de ser fabricadas en el mismo lugar de las obras. Por eso es que también son utilizadas en muchas de las obras. Para fabricar este tipo de tuberías se usa el tipo de cemento, los agregados, y pues obviamente se toman en cuenta las dimensiones de la tubería, y estas dependen de las especificaciones que se adopten en la obra. Para las aplicaciones en las alcantarillas sanitarias deben de usarse anillos de compresión o arandelas. Bueno, ahora pasemos a hablar de uno de los materiales más utilizados en el alcantarillado, como son los tubos de PVC. Pues como lo dice aquí, son de gran aceptación ya que son muy utilizados gracias a su fácil instalación, pero solamente lo ocupan para diámetros pequeños de 6 y 8 pulgadas, ya que para diámetros mayores el costo es muy alto y pues no le conviene a las empresas porque se pasa el presupuesto a lo mejor. Los tubos de PVC se fabrican por extrusión, son ligeras, inertes a aguas agresivas y a la corrosión de las tierras. No existe peligro de obstrucción en los tubos como resultado de la formación de residuos y óxidos. Una ventaja muy grande de este tipo de tuberías es que son muy lisas por adentro, entonces esto ayuda a que prácticamente no se quede nada estancado. También otra cosa favorable a estos tubos es que no favorecen al desarrollo de algas ni hongos, y pues se ha comprobado que hasta por 5 años pueden permanecer así. Bueno, vamos a hablar ahora de las tuberías de polietileno y polipropileno. Este tipo de tuberías son fabricadas al igual que el PVC por un proceso de extrusión, y aunque es bastante diferente, por ejemplo aquí el polietileno, puede ser de baja densidad, como bien lo dice aquí, menor o igual a 0.93 gramos sobre centímetro cúbico, o de alta densidad, sobrepasando o igualando a 0.94 gramos sobre centímetro cúbico. En la instalación de este tipo de tuberías, como bien lo dice aquí, en los tendidos de las tuberías deben de tenerse en cuenta los esfuerzos que se producen por dilataciones o retracciones. Estas tuberías se utilizan y son recomendadas en especial para lanzamientos submarinos, ya que resisten al ataque de microorganismos que pueden producir perforaciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las tuberías metálicas. Vamos a abrir con tubos de acero. Los tubos de acero fundido son largamente utilizados para aguas residuales, no solo en instalaciones domiciliarias, sino también en tuberías de estaciones de bombeo y colectores de alcantarillado. Las tuberías de acero son ideales más que nada para transportar fluidos como gas, agua, aire y también residuos, porque poseen excelentes propiedades, las cuales les permite adaptarse a cualquier tipo de aplicación e instalación. De este lado, un poquito más abajo, por aquí, puse qué tipo de tubería se recomienda emplear.
Entonces, este tipo de tubería se recomienda cuando la tubería es instalada en un lugar de paso de vehículos y con un recubrimiento mínimo, o sea, cuando está tapada. También cuando la tubería sea instalada a grandes profundidades, pues sobre los límites de la resistencia de otros materiales. Y cuando existe la necesidad de pasar sobre varios puentes donde la vibración afectara a otro tipo de materiales, ya que estos son un poco resistentes a la vibración. Y por último, cuando la pendiente del colector es superior a los 15, al 15%. Bueno, pasamos ahora a hablar de los tubos de acero galvanizado. Como lo dice aquí, la tubería de acero galvanizado es una tubería de acero, como en el caso anterior, pero la que se ha sometido a un proceso de galvanizado interior y exteriormente. ¿Qué quiere decir esto de galvanizado? Pues el galvanizado es un recubrimiento metalúrgico de zinc del acero obtenido con la galvanización en caliente, y esto quiere decir que es muy resistente a los golpes y a la abrasión, o sea, a la fricción. Y a diferencia de otros tipos de recubrimiento, como el zincado por ejemplo, es que tapona los desperfectos producidos por daños y rasguños al material. Bueno, el galvanizado se aplica después del formado del tubo. Al igual que el acero, al carbón se dobla y la placa a los diámetros que se requiera. Este tipo de tuberías también son utilizadas para transportar agua potable, gases o aceites, pero aquí deben de tener cuidado porque no deben de utilizarse con fluidos a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados, puesto que a esa temperatura se destruye el galvanizado. Bueno, para finalizar vamos a hablar de los tubos de hierro fundido y los tubos de cobre. En este caso los tubos de hierro fundido, por lo general son dúctiles, deben de ser fabricados por centrifugación en un molde metálico. La ventaja de este sistema es que las tuberías tienen gran durabilidad y resistencia al uso. Por contra, son más frágiles ante los golpes. Obviamente, con esta parte que dice que tienen gran durabilidad y resistencia al uso, se refiere por dentro, ¿no? Obviamente, que es la función que hace la tubería. A lo que se refiere con frágiles es que deben de tener mucho cuidado al poner este tipo de tuberías, ya que una caída de estos tubos o un golpe fuerte pues puede destruirlos. Ahora vamos a hablar de las tuberías de cobre. En este caso pues es muy común obviamente hablar de este material. En las tuberías de alcantarillado no es muy común, pero sin embargo es un material muy conocido. Como bien lo dice, el cobre es uno de los productos no férricos más versátiles, por eso es que es utilizado tanto. Básicamente en lo que es utilizado son las cañerías, en las cuales se pueden utilizar en los hogares y sirve para suministrar o ordenar fluidos, como son los desechos de todo tipo, como agua, y también como tubería de ventilación son utilizados mucho. Y pues como lo dice aquí, el cobre es capaz de soportar altas presiones y temperaturas extremas, ya sea altas o bajas. En exteriores es impermeable al oxígeno y resistente a los rayos UV y los cambios de temperatura. Y pues con eso cerraríamos el tema de materiales utilizados en el alcantarillado. Yo hablaré sobre el material específico que se daña con lo generado por las aguas residuales. Primero recordaremos el concepto de biogénica del alcantarillado. La corrosión biogénica o corrosión inducida por microorganismos, MIC por sus iniciales, ocurre cuando cepas bacterianas específicas colonizan las superficies de los alcantarillados y producen ácido sulfúrico que come materiales como el concreto, el acero y el hierro fundido. Puse entre comillas comen porque más adelante explicaré bien todo este proceso. Aquí les presentaré unos antecedentes sobre los problemas que afectan los sistemas que transportan aguas residuales, proceso de corrosión por sulfuro de hidrógeno. Las primeras evidencias de que las estructuras de concreto de los sistemas de drenaje podrían sufrir una rápida y extensiva degradación aparecen documentadas en California en 1900. Sin embargo, no es hasta en 1945 cuando Parker descubre que la corrosión acelerada de las superficies de concreto es causada por las poblaciones de bacterias del género Diobacillus y asocia el desarrollo de este proceso a la presencia de altos contenidos de sulfuro de hidrógeno.
En 1946, Pomeroy y Bolus publican las conclusiones de diferentes estudios realizados en colectores por gravedad de Estados Unidos, con el propósito de determinar las condiciones marginales. En 1950, esta misma línea de investigación, Debye presenta una expresión que relaciona la velocidad de flujo necesaria para la prevención de la acumulación de sulfuro de hidrógeno con diversas variables del sistema. En 1959, Pomeroy proporciona una primera fórmula experimental desarrollada sobre la base de los estudios realizados. Esta expresión permite predecir la máxima acumulación de sulfuro de hidrógeno posible para diferentes tipos de colectores. En 1970, Pomeroy deriva de la expresión universalmente conocida como la fórmula Z. Es considerada la primera fórmula empírica y evalúa de forma cualitativa, en base al valor del parámetro Z, el riesgo potencial de acumulación de sulfuro de hidrógeno a partir de variables hidráulicas, geométricas y parámetros de calidad del efluente. En 1972 se presenta el primer modelo para la predicción de la formación de sulfuro de hidrógeno en condiciones a presión. Para este modelo es importante la velocidad de flujo de agua residual y la concentración de las especies químicas que participan en el metabolismo de las bacterias sulfato reductoras para la formación de sulfuro de hidrógeno. En 1974, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, bajo la dirección de Pomeroy, reúne las experiencias precedentes y publica el primer manual práctico orientado hacia el control de la formación de sulfuro de hidrógeno en los sistemas de alcantarillado. En 1975, Bohn y Lister reescriben la expresión de Pomeroy y Bolus de 1959, considerando que la concentración de materia orgánica, hasta este momento expresada en términos de demanda bioquímica de oxígeno dBO5, podía ser calculada en términos de otros parámetros característicos, consiguiendo mejores resultados. En 1979, Pomeroy y Parkhurst dan el paso definitivo para sus investigaciones y publican el modelo para la predicción de la formación de sulfuro de hidrógeno en colectores que la literatura científica recoge con mayor profusión. En 1988, diversos investigadores publican conjuntamente varios trabajos encaminados al control de la formación de sulfuro de hidrógeno en sistemas que transportan aguas residuales domésticas. En 1992, Matos y Sousa presentan un modelo para la predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en base gaseosa en el interior de colectores. En 1998, reescriben el modelo presentado por ellos mismos en 1988, ajustando los coeficientes empíricos a las temperaturas de invierno. Sin embargo, la principal virtud de este trabajo reside en destacar la importancia de la calidad de la materia orgánica presente en las aguas residuales con respecto a la formación del sulfuro de hidrógeno. Con lo dicho anteriormente, yo les diré una descripción más a detalle del problema: la existencia de conductos de drenaje con longitudes considerables o grandes o largas, como guste, así como la introducción de numerosos puntos de bombeo intermedios ha fomentado el acceso a condiciones sépticas generalizadas en aguas que circulan por estos sistemas, es decir, a las aguas residuales. Esta circunstancia, además de generar innumerables distorsiones en la circulación de estas aguas residuales y en las plantas de tratamiento, conduce a un desarrollo de infraestructura de concreto denominado biodeterioro del concreto, que, como podemos ver en la imagen, este es el biodeterioro del concreto. Este proceso es consecuencia del ataque por ácido sulfúrico biogénico ASB por sus iniciales sobre los elementos fabricados con materiales a base de cemento tipo Portland, y su origen se debe a la formación de sulfuro de hidrógeno en aguas residuales con condiciones anaerobias, es decir, con la ausencia de oxígeno. Como dato interesante, en la parte norte de Estados Unidos y en la parte de Canadá estos problemas casi no surgen, pero sin embargo en la parte sur de Estados Unidos y en la parte de México, el rápido deterioro de la infraestructura para el manejo del agua residual
presenta muchos problemas serios de resolver y caros también. Este tipo de biodeterioro de la infraestructura hidráulica causado por los microorganismos productores del ácido está afectando muchísimo a estas ciudades. Aquí tenemos tres imágenes. Las dos de los costados son prácticamente la misma, pero una es esquematizada y otra pues es una imagen. Esta imagen es en vista superior, es decir, desde arriba. Y estas imágenes nos van a ayudar a comprender mejor el proceso de corrosión. Cabe mencionar que las bacterias asociadas a la producción del sulfuro de hidrógeno en los sistemas que transportan aguas residuales requieren un medio anaerobio, como había mencionado, pues es la ausencia de oxígeno para su crecimiento celular, obviamente. Normalmente este medio se presenta en la parte sumergida de la tubería, en esta parte, donde se desarrolla una película biológica. Es decir, esta película biológica está en esta parte y esta película biológica libera sulfuro al agua residual, es decir, una vez en solución, el ácido sulfúrico escapa a la atmósfera del tubo y la cantidad presente está directamente relacionada con la concentración de ácido sulfúrico en fase acuosa, es decir, en esta fase. Asimismo, la cantidad de sulfuro disuelto aumentará al disminuir el pH del agua. Por ejemplo, vemos esta gráfica. Tenemos que para un pH de 7, por ejemplo, representa el 50% de sulfuros disueltos, pero para un pH de 6 representa el 90% de sulfuros disueltos. Volvemos a esta diapositiva. Ok, después de su emisión a la atmósfera del tubo, el siguiente paso del proceso de corrosión consiste en su transferencia a la zona de paredes del conducto situada por encima de la parte de la superficie del agua, es decir, a esta parte, debido a que las paredes de la tubería están húmedas debido a las condensaciones. El sulfuro de hidrógeno retenido en estas zonas húmedas es transformado en ácido sulfúrico por la acción de las bacterias Thialobacillus, principalmente por las de la clase Thialobacillus concretivorius, como lo habíamos mencionado anteriormente, y esta se puede traducir como devoradoras del concreto. El siguiente paso de la corrosión es cuando el ácido sulfúrico reacciona con el cemento del concreto en esta parte. Y cabe mencionar que si la tasa de producción del ácido sulfúrico es baja, la mayor parte del mismo reacciona con el cemento, es decir, en esta misma parte, dando lugar pues a un material pastoso que se queda muy pobremente ligado a los agregados empleados en la fabricación del tubo, o sea, en esta parte. Si la tasa de producción de masa pastosa es alta, la gran parte de dicha masa pastosa caerá por su propio peso o simplemente será arrastrada cuando el tubo trabaje de manera que se llene, por así decirlo. Bueno, es importante mencionar que el proceso, dicho esto, nos pasamos acá. Y es importante mencionar que el proceso de corrosión en tuberías de concreto y metálicas es exactamente el mismo, ya que ambos constan de tres pasos fundamentales, que es la liberación del sulfuro de hidrógeno, la absorción en las superficies húmedas expuestas y la reacción de corrosión. Aquí tenemos algunas fotografías de tuberías donde el concreto y el acero han sufrido los efectos de la corrosión. Como vemos, están bastante dañados, y por ejemplo en esta imagen aquí está el acero de refuerzo expuesto, tubo corroído y el agua residual. Los parámetros característicos de la corrosión microbiológica inducida del concreto por sus iniciales son los siguientes. En resumen, son las condiciones anaerobias y potencial redox, presencia de iones de sulfato
y cantidad y calidad de materia orgánica, temperatura, pH, velocidad de flujo, radio hidráulico, tiempo de permanencia hidráulica. Esos son en total y en resumen. Y por mi parte sería todo. Las aguas residuales domésticas se dividen en dos tipos, aguas negras y aguas grises. Las aguas negras son las que proceden de los aparatos sanitarios, inodoros y orinales generados por el metabolismo humano. Como se puede ver en la imagen, es una representación de cómo se generan las aguas negras. Las aguas grises provienen de regaderas, lavadoras, bañeras, entre otros. Estas aguas residuales pueden contener jabón, suciedad, bacterias o restos de cabello, pero son lo suficientemente limpias para ser aprovechadas para regar las plantas de tu jardín y ser reciclada en el uso de inodoros, donde se transforma nuevamente en aguas negras. Las características físicas. La característica física más importante es su contenido total de sólidos, el cual está compuesto por material flotante y material en suspensión, en dispersión coloidal y en disolución. Adicionalmente está la temperatura, color y olor. Los sólidos totales. Se conoce como sólidos totales a la materia que obtiene luego de que el agua ha sido sometida entre 103 a 105 grados centígrados. Los sólidos pueden clasificarse en filtrables o no filtrables, que serían los sólidos de suspensión. Los sólidos disueltos están compuestos de molécula orgánica, inorgánica e iones que se disuelven en el agua. Descartando la materia perdida durante este proceso, los sólidos sedimentales son aquellos que se sedimentan luego de que la muestra de agua residual ha estado en un recipiente de cono por el lapso de 1 hora. Esta medida se expresa en mililitros sobre litro. Olor. Son debido a los gases producidos de la materia orgánica. El olor producido es muy desagradable, el cual se debe principalmente a la presencia de sulfuro de hidrógeno, el cual se genera al convertir los sulfatos en sulfitos por acción de microorganismos anaerobios. En las aguas residuales, el origen industrial puede existir otras características. Los olores pueden detectarse en primer lugar por el sentido del olfato, el cual nos da aviso de cuando un olor es desagradable. Y también se lo puede hacer de manera instrumental con un medidor de sulfato de hidrógeno portátil. La temperatura. La temperatura de esta agua son mayores de las del agua potable. Esto se debe principalmente a que el calor específico del agua es significativamente mayor que el del aire, con excepción las épocas en donde hay mucho calor. Las temperaturas de aguas residuales varían entre 10 a 20 grados centígrados. Una variación significativa en la temperatura del agua puede desencadenar la desaparición de la vida acuática, así como aguas con temperaturas muy elevadas pueden dar como consecuencia a la aparición de hongos y plantas acuáticas. Algo importante que se debe de señalar es que entre 25 y 30 grados centígrados son temperaturas en las cuales se desarrolla la actividad bacteriana. Esta estaría en su mejor momento. El color. En primera instancia, el agua residual toma un color gris. Sin embargo, cuando las condiciones hacen que la presencia del oxígeno desaparezca, esta agua va adquiere un color más oscuro hasta finalmente llegar a negra. Este color gris o negro por lo general se debe a la formación de sulfuros metálicos, es decir, a medida que los compuestos orgánicos son descompuestos por las bacterias, el oxígeno se reduce a cero y el color del agua residual a negro. La turbidez. La turbidez de un agua se debe a la presencia de materiales en suspensión, finalmente divididas en arcillas, limos, partículas de sílice, materias inorgánicas, entre otras.
La turbidez de las aguas residuales es un parámetro indicador de la calidad de esta agua respecto a la materia residual y coloidal en suspensión. La medición de la turbidez se realiza por medio de la comparación entre la intensidad de la luz dispersa en la muestra, la intensidad registrada en la suspensión de referencia al que está en las mismas condiciones. Es decir, la materia coloidal dispersa absorbe la luz, lo cual impide su transmisión. Y por último, la densidad. La densidad es un parámetro definido por la masa y el volumen. Puede expresar en diversas unidades. De acuerdo a la densidad del agua residual, se puede determinar la potencia de formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y además en instalaciones de tratamiento. Las características químicas. Es necesario recalcar que este tipo de características se divide en materia orgánica, inorgánica y en gases. La materia orgánica. En un agua residual de intensidad media, un 75% de los sólidos suspendidos y un 40% de los sólidos filtrables son de la naturaleza. Los compuestos orgánicos están formados generalmente por una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno. Uno con nitrógeno en algunos casos. Otros elementos importantes tales como el azufre, el fósforo y el hierro pueden hallarse también presentes. Los principales grupos de sustancias orgánicas halladas en el agua son las proteínas, entre el 40 y el 60%. Después están los carbohidratos de un 25 a un 50%. Y por último las grasas y aceites un 10%. Y por último, el agua residual puede contener pequeñas cantidades de un gran número de diferentes moléculas orgánicas sintéticas, cuya estructura puede variar desde muy simples hasta muy complejas, como agentes tecnoactivos o fenoles y pesticidas. La materia inorgánica. Las aguas residuales y naturales contienen varios componentes inorgánicos, de gran importancia para el establecimiento y control de calidad del agua. Puesto que las concentraciones de los distintos constituyentes inorgánicos pueden afectar mucho a los usos del agua, conviene examinar su naturaleza. Como parámetros a tener en cuenta destacan el pH, los cloruros, la alcalinidad, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, los compuestos tóxicos y los metales pesados. Entonces, la materia inorgánica son sustancias inertes y no susceptibles de ser degradadas. Se denominan minerales, incluyen las arenas y las sales minerales disueltas en agua. Los gases. Existen otros gases que se encuentran en menor proporción, pero que de igual forma son necesarios para tener en cuenta, como es el caso del cloro, ozono, los de óxido de azufre y nitrógeno. Las características microbiológicas son aspectos biológicos que incluyen el conocimiento de los grupos principales de los microorganismos que se encuentran en las aguas superficiales y residuales, así como aquellos que intervienen en el tratamiento biológico y en el de los organismos utilizados como indicadores de polución. Las bacterias. Las bacterias son protistas unicelulares, consumen alimentos solubles, por lo que se encuentran en donde estén estos y exista humedad. Su modo habitual de reproducción es por escisión binaria. Aunque algunas especies se reproducen sexualmente, su forma general puede ser esférica, cilíndrica o helicoidal. La temperatura y el pH juegan un papel vital en la vida de las bacterias, así como la disponibilidad de nutrientes
y la mayoría de los microorganismos no pueden tolerar niveles de pH por encima de los 9.5 o por debajo de los 4. El pH se encuentra entre 6.5 y 7.5. Los hongos son protistas heterótrofos, no fotosintesis y multicelulares. La mayoría de los hongos son aerobios estrictos, pueden crecer con muy poca humedad y toleran un medio ambiente con pH relativamente bajo, desarrollándose en un intervalo de 2 a 9. La capacidad de los hongos para sobrevivir al pH son bajos y poco nitrógenos les hace muy importantes en el tratamiento de aguas residuales industriales y en la formación de composta a partir de los residuos sólidos orgánicos. Y por último, las algas son protistas unicelulares o multicelulares, autótrofas y fotosintéticas. En los estanques de oxidación, las algas son el valioso elemento porque producen oxígeno a través del mecanismo de la fotosíntesis. Elementos peligrosos son aquellos que pueden hacer que nuestro sistema falle y cause problemas. Tenemos de diferentes tipos, tales como los asociados con la operación del sistema. Estos tienen, por ejemplo, la infraestructura defectuosa, sobrecarga del sistema, alta de mantenimiento, comportamientos inseguros, falla parcial o total del sistema, cortes de energía, averías del equipo y errores de la operación relacionados con factores estacionales o climáticos, que tienen, por ejemplo, condiciones de inundación o sequía, cambios de comportamiento estacional por parte de agricultores y agricultores temporales. En algunos problemas más cotidianos tenemos a las fugas, tuberías agrietadas, rejillas de ventilación bloqueada, desagües obstruidos y fontanería seca. A los eventos peligrosos indirectos que afectan a terceras personas que no están directamente involucradas en la cadena de saneamiento. Como consecuencia, aquí tenemos a alimañas, ya sean ratas, cucarachas o cualquier otro tipo de plagas, vectores, que son vertederos inmensos e incontenibles de desechos, y efectos sobre comunidades de aguas río abajo. Tenemos a los eventos peligrosos acumulables. Estas son sustancias químicas en los suelos o en el aire. Por el momento únicamente nos vamos a concentrar en los del aire, que son gases. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono, que son los más comunes. Los gases peligrosos que expone el alcantarillado son el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno es el gas principal en el gas de alcantarillado. Ha demostrado ser tóxico para los sistemas del oxígeno del cuerpo y en grandes cantidades puede causar síntomas adversos, daños en los órganos e incluso la muerte. El amoníaco es un compuesto conocido por su verse para la limpieza. Tiene un olor muy distintivo y la exposición al amoníaco puede causar irritación en los ojos, nariz y garganta, y en niveles muy altos puede causar daños a los órganos y a la muerte, ya que es muy tóxico. El metano y el dióxido de carbono como tal no hacen mucho daño, no son tan tóxicos porque forman parte del efecto invernadero. Sin embargo, en grandes cantidades el gas metano puede ser extremadamente inflamable. Y si a esto le sumamos el alto nivel que también tiene de inflamabilidad el amoníaco, esto puede ser muy peligroso para propiciar un incendio. Y por último, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un subproducto del metano. Es inoloro, insípido, no irritante y muy mortal. Se han registrado varias muertes debido a este gas. Las personas que llegan a sobrevivir después de estar expuestas a grandes cantidades de este tienden a tener problemas neurológicos a largo plazo. Las fosas sépticas contienen gases que son especialmente peligrosos para niños y mascotas. Esto, como podemos ver en la imagen, se debe a que los gases se almacenan en la parte de abajo de algún recipiente y pueden escapar por ahí mismo. Los niños al ser del menor tamaño, al igual que las mascotas, son más probables que los inhalen. Las fosas sépticas igual sirven como hábitat ya sea para virus o algún tipo de bacterias,
lo que significa que son muy dañinas e incluso pueden llegar a enfermar a millones de familias. La exposición y transmisión puede darse por diferentes fuentes. Una de ellas es la ingestión después del contacto con aguas residuales o excretas. Aguas excretas nos referimos a que tengan orinas o heces, a través del contacto directo con la boca o con las manos, así como ingerir tierra contaminada. Esto llega a pasarle por lo regular ya sea a agricultores y a niños. La ingestión de aguas subterráneas o superficiales. Ingerir agua que ha sido extraída de una fuente superficial o subterránea que está contaminada con aguas residuales, excretas o con lodo nos puede causar algún daño. Esto también le llega a pasar a nadadores y a bañistas. El consumo de alimentos contaminados. Esos alimentos que han sido regados con algún tipo de agua residual o contaminada nos puede causar algún daño. El contacto con la piel. Esto nos puede causar infecciones por patógenos, ya sea que nuestra piel absorba aguas residuales, algún tipo de gas, partículas como la defecación al aire libre, etc. Puede ser absorbida por alguna parte de nuestro cuerpo. Las moscas, mosquitos y vectores. Las moscas, ya sea al posar sobre nosotros y haber tenido contacto con algún tipo de agua residual, excreta o con lodo, un mosquito de la misma manera, pero al picarnos, y los vectores, que como ya se mencionó anteriormente, son vertebrados enormes de desecho de alcantarilla. Y por último, la inhalación de partículas o algún tipo de aerosol. Esto puede pasar por nuestro sistema respiratorio y provocarnos algún tipo de patógeno. Tenemos diferentes formas de mantener bajo control algunas infecciones o enfermedades que nos pueden propiciar esto. Algunas, por ejemplo, son con tratamiento, que son básicamente opciones técnicas de las que se encarga el equipo de saneamiento, por ejemplo la sedimentación física, proceso bacteriano, absorción, inactivación biológica, inactivación bioquímica y la desinfección. Las partes que es tratamiento, que también es una cuestión técnica, pero no le corresponde precisamente al equipo de saneamiento. Por ejemplo, la selección de cultivos, elegir bien el tipo de riego, tener tiempo de retención, control de huéspedes y vectores intermediarios, vacunación y quimioterapia preventiva. Y por último tenemos las no técnicas, que nos podrían corresponder a nosotros como personas, que son el uso de equipo de protección personal, acceso restringido a ciertos lugares, la desinfección, lavado y cocción de productos, principalmente los que son de consumo.